nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Más o menos por estas fechas, 25 de febrero del año 57, ocurría en España un acontecimiento fundamental. Franco montaba su octavo gobierno y fue fundamental por lo siguiente: a partir de ese momento la faz de España cambió. ¿Tiene usted más de 60 años? Bueno, pues usted fue protagonista directo de un momento histórico importantísimo, el gran salto adelante de España, la era del desarrollo. Nada volvió a ser en España lo que era, y fue de esta manera. Hace ahora 60 años, el 25 de febrero de 1957, Francisco Franco formaba su octavo gobierno, que será uno de los más largos del régimen, más de 5 años, y que protagonizará el espectacular salto económico del país, el mayor periodo de crecimiento de toda la historia de España. Nuestra economía había salido gravemente dañada de la guerra civil y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial por el bloqueo comercial extranjero. El régimen se centró en una política de recuperación autárquica que dio sus frutos, pero con expectativas muy limitadas. Las cifras generales a principios de los años 50 no eran malas: reducción de la mortalidad infantil en un 41%, aumento en 12 años de la esperanza de vida de los 50 en 1935 a los 62 en 1950, crecimiento sostenido de en torno al 3% en los años 40 y del 5% en los 50, desaparición del racionamiento en 1953, desaparición de las muertes por hambre. El problema estaba en una economía colapsada, cerrada sobre sí misma y con un coste enorme para el Estado. La política social falangista había implantado conquistas como los subsidios familiar y de vejez, el seguro obligatorio de enfermedad, vacaciones pagadas, etc., además de la enseñanza primaria obligatoria y gratuita y una vasta promoción de vivienda. Pero eso costaba dinero y el país daba de sí lo que daba. Franco se propuso dar un giro a la situación adoptando una política económica aperturista y hasta cierto punto liberalizadora. Sus cerebros fueron hombres de la familia católica del régimen: López Rodó y Navarro Rubio, protegidos directamente por el vicepresidente Carrero Blanco, así como el industrial catalán Pedro Gual. El contexto internacional era favorable. El régimen de Franco había restablecido relaciones con los Estados Unidos en 1953 e ingresado en la ONU en 1955, lo cual permitía contar con apoyo exterior. Así emprendió aquel gobierno una profunda reforma de la administración, una reforma del sistema tributario, un programa de amplios créditos exteriores, una tabla de medidas para contener la inflación, etc. Ese programa quedó plasmado en el Plan de Estabilización de 1959, que determinaría toda la política económica de los años siguientes. Los resultados van a ser extraordinarios. La renta per cápita pasará de 8.000 pesetas en 1951 a 42.000 pesetas en 1965. El PIB crecerá de manera sostenida por encima del 6% y el 7% hasta 1974, datos solo superados por Japón. El país cambiará de rostro. España abría la era del desarrollo. José Luis Orella, muy buenas noches. Muy buenas. José Luis Orella, profesor de Historia Moderna y Contemporánea en el CEU, autor de un libro fantástico por sus datos sobre la gente que hizo aquel proceso formidable de desarrollo, y una de las personas que más sabe precisamente sobre ese momento, tan poco estudiado últimamente, por cierto, en España, pero que fue decisivo por completo. No, desde luego hay un antes y un después, ¿no? O sea, no podemos explicar ni hablar de la sociedad en la cual estamos viviendo siendo hijos precisamente de esa época, ¿no? O sea, el desarrollo es el momento, el periodo en que a nivel de vida va a situar la sociedad española fuera de ese proceso de subdesarrollo y a unos niveles equivalentes a la Europa occidental, ¿no? Y el que ahora nos podamos mirar de tú a tú con cualquier ciudadano de Europa como un país europeo sin ningún tipo de problema es una sociedad que fue equiparada en aquel momento con el sacrificio de aquella generación de españoles. Unos dicen que Franco lo hizo porque no tenía más remedio, porque el país estaba hecho un desastre. Otros dicen que era absolutamente deliberado porque había llegado ya el momento de abrirse. Quizá las dos cosas a la vez.
Bueno, desde luego, en el momento que se hizo bien, que es lo importante, ¿no?, en ese aspecto. Lo que no cabe duda es que después de la Guerra Civil vino la Segunda Guerra Mundial, que desde luego en un momento de conflicto mundial era imposible, desde luego, poder tejer un comercio internacional, y después de la Segunda Guerra Mundial Europa había sido totalmente destruida y era todo el proceso de reconstrucción de ese mundo europeo. Por lo tanto, es que cuando ya por fin se teje ya un contexto internacional que favorece ese comercio internacional, va a ser mucho más tarde, ¿no?, aparte de los problemas políticos existentes, ¿no? Es interesante que ese cambio de gobierno de Franco en febrero del 57 significa, por así decir, una pérdida de poder de la falange dentro de las familias del régimen, un aumento de poder de los católicos, en fin, pero su mentor es un almirante, es Carrero Blanco. No, totalmente. Desde luego, Carrero Blanco, quizá pues porque los marinos españoles siempre han tenido un poco esa visión global de España. Reconozcamos que cuando España ha sido un imperio, ha sido cuando ha estado estrechamente vinculada al mar, pues eso ha hecho que muchas veces nuestros marinos tengan un poco esa visión global, un poco. Y Luis Carrero Blanco, que podemos decir, se ha estudiado muchas veces en su faceta militar como teórico, pero en otras más como político, desde luego esa visión de estadista la tenía él, ¿no? Y era un momento en el que se puede incluso uno prever en su obra de Lepanto, ¿no?, cuando habla un poco de ese imperio de España frente al imperio turco, él hace como una cierta semejanza de la situación del mundo libre con respecto al mundo soviético que se acaba de instaurar en la mitad del mundo, ¿no? Así que él más o menos ve cómo puede España jugar a nivel estratégico, cómo está situada geográficamente en un mundo en el cual el mundo de la Europa libre necesita la posición estratégica de España y España, desde luego, necesita enraizarse en ese mundo libre, ¿no? Y por lo tanto, cómo puede mejorar la solución de España y sacarla del aislamiento. En el plano económico, de la política económica, digamos, eso se traduce fundamentalmente en apertura. ¿No sería incorrecto decir liberalización, mal que les pese a los liberales contemporáneos? Liberalización con ciertos equilibrios. Quiero decir que muchas veces ahora nosotros entendemos un proceso de liberalización, pero también yendo, por ejemplo, en cuestiones de precario, de flexibilidad. Vale. O sea, aquí hay que hablar, hay una liberalización, lógicamente hay una apertura al comercio internacional, pero siempre con un equilibrio, teniendo en cuenta la gran fortaleza que existe de los sindicatos oficiales, con su representación en las Cortes y con una presión en el aspecto de que esa apertura no signifique una degradación de los derechos sociales de los trabajadores. Esto es importante decirlo porque desde el 38 ha ido acumulándose una legislación de carácter social vista desde el prisma de la falange, no desde el prisma socialista, que en buena parte ha puesto los cimientos para suturar la brecha social que había antes de la guerra en materia de vivienda, educación, etcétera. Sí, por ejemplo, pues ahora que puede estar un poco de moda, lo que serían los inmuebles o las propiedades de una familia no podían ser embargadas en caso de desahucio, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, una pequeña muestra de ello. Interesante. Ese aparato legislativo, que es propiamente, valga el término, en fin, socializante, valga el término, va a permanecer intacto en la fase siguiente prácticamente, ¿no? No hay cambios significativos. Ahí es, o sea, la cuestión de los trabajadores, desde luego no va a haber en ese sentido ninguna merma. Hay que tener en cuenta que los sindicatos tienen una fuerte representación y un tercio de los representantes en esas Cortes son gente vinculada a los propios sindicatos. Incluso muchos de los ministros forman parte de ellos, ¿no?, como el propio Navarro Rubio, que ha desarrollado su carrera política dentro de los sindicatos. Navarro Rubio, Ullastres, López Rodó son los nombres fundamentales que bajo el manto de Carrero Blanco van a emprender este giro. Son gente del régimen absolutamente. Navarro Rubio es excombatiente además. Sí. Él era comandante jurídico de regulares y por eso había participado incluso de uniforme y se le puede ver en muchas de sus fotografías de uniforme precisamente. Alberto Ullastres, que es quizá la persona con más apolítica en el cual se le desarrolla, porque es el primero que va con camisa blanca en todas las cuestiones. Claro, Franco como militar lo primero que solicita cuando ve las críticas dice, bueno, páseme su ficha militar si la tiene. Claro, tenía 4 condecoraciones en la guerra, claro. Así, precisamente por su heroicidad. Lo que pasa es que terminada la guerra, él vuelve a sus estudios, vuelve a su carrera económica y ya está. Y él no había ejercido una política de forma activa, pero sí que había participado en ese aspecto y demostrando su valentía. Es importante la participación en este nuevo plan de país de la industria catalana.
Ahí está. Es una cosa llamativa. Es una cosa llamativa y además que siempre van a tener su cupo, ¿no? O sea, siempre va a haber ministros catalanes formando parte del gobierno y casi siempre, desde luego, en el ámbito económico, ¿no? Y desde luego, en los futuros planes de desarrollo, la presencia catalana va a ser fundamental. Estaríamos encantados de poder contar contigo para hablar del plan de estabilización, exactamente del 59, lo que significó, y de los planes de desarrollo posteriores, pero en lo que concierne al tema directamente de hoy, de este cambio de gobierno que tanto modificó las cosas, ¿realmente modificó tanto las cosas? Bueno, la verdad que sí, y además yo creo que en ese aspecto hay que tener en cuenta una persona de la valía un poco de Alberto Ullastres, ¿no? Alberto Ullastres va a ser ese ministro del Comercio, es el que va en definitiva a dirigir o a realizar esa política económica. Para aquel momento es un teórico, un entendido de la Escuela de Salamanca, o sea que aquí nos unimos otra vez lo más moderno, precisamente, pero siendo fiel al espíritu clásico antiguo, y es un antes y un después porque permite, podemos decir, devaluar la peseta, permite realizar, podemos decir ya, un comercio con diferentes aspectos y sobre todo intentar abrir España a aquellos ámbitos con los cuales se ha fomentado unas relaciones estrechas a niveles culturales, países hispanoamericanos, países árabes, y en los cuales España puede aportar. Por ejemplo, países árabes, que es algo muy sencillo. Los árabes producen petróleo, vale. La tecnología la pone Estados Unidos, pero ¿quién lleva el petróleo, por ejemplo, a Occidente? Claro, España es la que tiene una tecnología naval por su historia y por su tradición, ¿no? Entendido. Es impresionante y además digamos que desarma la tesis oficial, por otra parte bastante absurda, de que esto salió bien a pesar de Franco. No, desde luego ahí podemos decir unas ciertas orientaciones, pero lo único que se está incentivando se está intentando potenciar esa iniciativa privada para que surja con más fuerza y desde luego ya con ese contexto internacional que reconoce a España, lo que hay que hacer es favorecer por todos los medios que haya esa llegada de capital internacional y esa posibilidad de que las patentes extranjeras puedan modernizar la necesaria industria española, ¿no? Entonces eso es lo que va a producir, bueno, pues lo que ahora denominamos los clústeres, van a ser esos futuros polos de desarrollo y esos polos en los cuales ellos tengan unas condiciones inmejorables para atraer esas empresas, creen unos puestos de trabajo directos y luego desde luego sirvan de simiente para crear y fortalecer ese tejido industrial tan necesario, ¿no? Esto siempre es menos vistoso que las narraciones bélicas, pero al final de lo que estamos hablando es de que fue esto lo que cambió la vida de España de una forma radical, la vida de los españoles, y si usted tiene más de 60 años, usted fue protagonista directo de aquello que su perspectiva personal, lógicamente, como todos nosotros, no encaje en la perspectiva histórica. José Luis Orella, mil gracias. Volveremos a hablar del plan de estabilización, ya digo, y de lo que significaron los planes de desarrollo, que objetivamente fueron el periodo de progreso mayor de la historia de España. Es una cosa muy impresionante. Ha sido todo un placer estar con vosotros. José Luis, muchísimas gracias. Yo tengo que decir una cosa, por cierto, antes de que se marche, y es la siguiente. Yo tengo la suerte de que en esta casa puedo decir lo que me da la gana. No importan las consecuencias. Aquí nunca nadie me ha dicho lo que tengo que decir o cómo tengo que decirlo. Pero esta libertad, usted lo sabe, tiene un precio muy alto. Por eso necesitamos su ayuda, para seguir diciendo la verdad sin ambigüedades. En Intereconomía hemos decidido lanzar una campaña para poder seguir siendo libres. Solamente con su ayuda, con gente que como usted entienda la importancia de una televisión con valores y libre, podremos seguir adelante. ¿Puede usted ayudarnos con un donativo? Con lo que sea. Bueno, pues nos ayudará a seguir trabajando por una España y una sociedad mejor. Y aquí en este programa, por la verdad histórica. Llame por favor al 91086-7636 y haga su donativo. Muchísimas gracias y mañana nos vemos de nuevo.